Ya estamos en directo. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Nuevo encuentro en este grupo de Alquimia Dorada. Hoy para ver, bueno, pues esta idea, este concepto de tu lugar de poder. Hemos estado conversando en el módulo anterior. Hemos estado visualizando un marco conceptual donde, bueno, pues a través de este viaje de nuestro pez koi hacia la puerta del dragón, veíamos diferentes procesos de transformación, de mutación de todo aquel individuo que, bueno, pues decide en un momento, vamos a decir, de su vida, comenzar a realizar este viaje para encontrar con, bueno, pues con una experiencia que le lleve a descubrir su auténtica naturaleza. En este caso, a través de esta alegoría, veíamos que esa naturaleza del pez koi, que nadaba con otros peces en ese estanque, pues era una naturaleza divina, y este pez, a la hora de ascender por el río y llegar a la puerta del dragón, pues se convertía en dragón y descubría que en realidad no era un pez koi, sino que era, bueno, pues este mítico dragón. Veíamos en esos encuentros donde desarrollábamos este marco conceptual diferentes aspectos, bueno, a considerar para avanzar y evolucionar en nuestro camino, en nuestro desarrollo, en esta experiencia evolutiva que todos de una o de otra manera estamos transitando y que todos, bueno, pues en algún lugar de este camino nos encontramos. Hablamos de, bueno, aquellas burbujas de realidad que estaban asociadas al estado de conciencia, un estado de conciencia que, bueno, pues permite, digamos, atestiguar una parte de eso que llamamos realidad. A veces nuestro estado de conciencia, bueno, pues se mantiene, vamos a decir, en un estado ordinario de conciencia. Eso nos da, bueno, pues la posibilidad de desenvolvernos en nuestra vida eh, bajo esta mirada, bajo esta burbuja de realidad que ese estado de conciencia percibe. Pero a veces tenemos diferentes situaciones donde se generan, vamos a decir, como estados alterados de conciencia. Ya sea a veces por un tipo de infección, sube la temperatura, es decir, aparece un cuadro de fiebre y bueno, pues en ese estado de fiebre tenemos lo que se denominan como alucinaciones, a veces tenemos revelaciones, es decir, que ese estado nuevo de conciencia, que en este caso la fiebre pues, nos da, nos hace percibir una parte de la realidad que antes en ese estado ordinario de conciencia no percibíamos. Hay otras veces que, bueno, pues a través de la ingesta de ciertas sustancias o de ciertas plantas, vamos a decir, medicinales o sagradas para algunas culturas, bueno, pues también se puede generar un estado de trance donde aparece ese estado alterado de conciencia y podemos percibir una realidad que antes no percibíamos en nuestro estado ordinario de conciencia. Técnicas de meditación generan también ese tipo de estados alterados de conciencia, técnicas de respiración, a veces, bueno, pues una operación a través de, bueno, pues de un sedante, de un calmante, de un tranquilizante o, o procesos más profundos, ¿no? Como, bueno, pues como digo, en esa sala de operaciones, cuando nos duermen, pues también en ese tipo de situaciones podemos entrar en un estado alterado de conciencia, tener experiencias de desdoblamientos astrales que se pueden denominar, percepción de recuerdos del futuro, o lo que podemos denominar como, eh, bueno, pues una clarividencia, ¿no? En relación al tiempo que está por llegar. Quizás a veces podemos recordar o tener acceso a recuerdos de un pasado que puede ser nuestro, puede ser colectivo. En definitiva, ese estado alterado de conciencia, bueno,
pues expande o amplía esa burbuja de realidad y, como digo, pues podemos percibir nuevos elementos de eso que llamamos realidad. Habíamos hablado de otro proceso que estaba sujeto a la psique, es decir, cuando percibimos la realidad tenemos una estructura psíquica que maneja esa información que percibimos, vamos a decir, a través de los sentidos, a través de ese estado de conciencia. En función de cómo se maneja nuestra estructura psíquica, vamos a tener un mejor manejo de esa percepción de esa realidad. A veces en esos estados alterados de conciencia tenemos experiencias que no logramos, digamos, interiorizar en términos cognitivos, no logramos entender, no hay conexiones neuronales que nos den la posibilidad de una explicación de esa experiencia, de una explicación para esa realidad, de una comprensión de esa experiencia. Entonces, claro, por más que busquemos nuevos estados alterados de conciencia, si nuestra estructura psíquica no avanza también en este camino, pues esas experiencias van a generar cierto grado de confusión, van a generar cierto grado de incoherencia, es decir, se van a convertir en una especie de ruido interno porque esa estructura psíquica no logra integrar la experiencia. Aparecen crisis de identidad, crisis existenciales o desánimo o cierto, bueno, pues desencanto ya con ese tipo de experiencias porque hay algo de nosotros que necesita, vamos a decir, como entender esa experiencia. Es decir, que nuestra estructura psíquica necesitamos también nutrirla, necesitamos enriquecerla y necesitamos ir generando cambios para que pueda acompañar a esa evolución en ese sentido de los estados de conciencia. Es decir, que tenemos esos dos aspectos que necesitan ir caminando juntos, ¿ya? Para que la experiencia, bueno, pues genere una sensación de equilibrio, de armonía. Ya habíamos hablado también de un proceso en términos energéticos, donde, bueno, se dice que esa energía se va sublimando o va adquiriendo un grado de luminosidad o de brillo, ¿ya? Que, bueno, pues genera no solamente un efecto en nosotros, en nuestro cuerpo, como pueda describir, por ejemplo, la medicina china, en función de cómo sea esa energía interna, bueno, pues así va a generar un equilibrio, una armonía en la relación de la forma y de la función en términos fisiológicos, ¿no? O anatómicos, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos también acompañar no solamente a esos dos procesos, ¿ya? Sino con este, digamos, cuidado o con este manejo de nuestra energía, ¿ya? Una energía que también, bueno, pues no solamente requiere de un cuidado, sino que requiere de una constancia a la hora de mantenerla luminosa o a la hora de mantenerla en un patrón de vibración alto. Entonces, habíamos conversado en el encuentro anterior de bueno, pues de un cuidado que podemos hacer en nuestro espacio, en nuestra casa o en cualquier espacio en el que nos encontremos, ya sea personal, laboral, en fin. El caso es que, bueno, pues habíamos hablado de vaciar, ordenar, limpiar. Habíamos hecho luego otro encuentro donde entregábamos una herramienta para hacer ese mismo proceso en nuestro mundo interno, en nuestra psique, en nuestros recuerdos, en nuestra memoria, para poder recuperar esa energía vital que, bueno, pues iba quedando atrapada o entrelazada, ¿no?, con esa experiencia del pasado. Y el día de hoy vamos a seguir dándole atención a nuestro espacio, vamos a hablar de nuestro lugar de poder, para entender de cómo podemos enriquecer en términos energéticos nuestro lugar y cómo ese lugar a veces, por ciertas características, nos genera beneficios muy parecidos al que nos puedan generar una práctica de meditación, una práctica de yoga, de atención plena. Es decir, que a veces incorporamos ciertas disciplinas a nuestra vida, pero no estamos en un ambiente donde en términos energéticos nos ayude a sostener esas prácticas que estamos incorporando. Si ese, digamos, vaciar, ordenar y limpiar que hablábamos en el último encuentro, no somos rigurosos y lo llevamos a cabo en nuestro lugar,
pues cuando abrimos un armario, cuando abrimos un refrigerador, cuando vamos a ciertos, digamos, cajones y las cosas están desordenadas, están descuidadas, no están limpias, guardamos cosas que no son necesarias, que ya no son útiles para nosotros, que eso no significa que no podamos entregarlas, evidentemente, ¿no? Y dejar, ¿no? que ese ciclo de la vida pues continúe, avance y bueno, pues darle continuidad a la vida de ese objeto o a la vida, bueno, pues de todo aquello, ¿no? Puede ser ropa, en fin, de todo aquello que consideramos que no forma parte de nuestro camino, pero sí pudiera formar parte del camino de un otro. Entonces, si todo eso no somos rigurosos con ello, pues a la hora de generar ciertas prácticas estamos intentando cambiar algo en nosotros, pero el lugar que nos contiene, el lugar donde nos desenvolvemos, pues no tiene esa resonancia y no tiene, en términos de electromagnetismo, no tiene una vibración que resuene con nosotros. Entonces, por más que queramos avanzar en nuestro camino, pues tenemos ahí una resistencia o tenemos un choque, tenemos un obstáculo que a lo mejor no estamos identificando porque no le estamos dando eh, el valor y la relevancia que realmente tiene. Entonces, a la hora de hablar de nuestro lugar de poder, vamos a mirar cómo el ser humano, ¿no? Desde aquellas primeras sociedades donde recorría el planeta y no tenía propiamente un asentamiento establecido, pues evidentemente cuando llegaba a lugares para dormir, pues tenía que hacer la elección de dónde dormir. Si venía, por ejemplo, un temporal, se encontraba con lluvia o se encontraba con nieve, necesitaba igualmente encontrar lugares donde protegerse, donde cobijarse. Y efectivamente sí, podemos decir que a lo mejor pues un lugar seguro pudiera ser una cueva, ¿cierto? A veces, bueno, pues ya con un manejo, ¿no? de ciertas habilidades y en un tiempo posterior, pues pudieran construir, vamos a decir, como un tipo de cabaña. Lo cierto es que a la hora de elegir ese lugar donde me voy a tumbar a descansar, donde me voy a tumbar a dormir, donde voy a pasar este malestar, porque a veces, pues bueno, pues podían comer cosas, se podían pinchar o arañar con ciertas plantas que les generaban cierto malestar, podía venir algún tipo de insecto o de, digamos, animal y generar, bueno, pues un desorden, un desequilibrio que requería de un cuidado, de una atención que no se podía dar según se caminaba o según se avanzaba esa marcha transeúnte. Entonces había que elegir un lugar donde, bueno, pues dar atención a esas situaciones. Ya fuera, como digo, un temporal, ya fuera a lo mejor una afección, ya fuera lo que fuera el motivo que fuera, el caso es que requería de quedarse en un lugar. Y a la hora de elegir un lugar, pues a día de hoy, por ejemplo, cuando vamos al mundo del, del montañismo, ¿no? O si vamos al mundo de la supervivencia, pues no todos los lugares son óptimos para pasar una noche, o no todos los lugares son óptimos para pasar un temporal, o no todos los lugares son óptimos para recuperarnos de un tipo, digamos, de malestar físico. Entonces necesitamos identificar ciertos elementos que vengan como a darnos esa seguridad o esa tranquilidad, que vengan realmente a darnos esa estructura energética donde podamos recuperar nuestro equilibrio, nuestra armonía. Con esa misma idea, pues evidentemente se comenzaron a, bueno, pues a establecer los primeros asentamientos. Ya fueron porque estaban cerca de un río, no muy cerca para que no hubiera, por ejemplo, muchos mosquitos, o no muy cerca para que no hubiera mucha humedad, eh, que nos diera el sol y que no fuera un lugar muy sombrío, que en lugar de estar cara al viento, recibiéndolo constantemente, pues pudiéramos acomodarnos en un lugar donde el viento a la hora de girar o a la hora de hacer su movimiento, pues pudiéramos esquivarlo, que a la hora de que hubiera algún tipo de derrumbe, de alguna ladera, pues no nos cayera encima. Es decir, numerosos factores que inevitablemente iban pues dando, ¿no? la posibilidad de tomar decisiones de dónde, ¿no? generar esos enclaves, de dónde generar esos asentamientos.
Hay dentro de toda esta mirada, ¿no? de la geobiología, de bueno, pues este mundo que observa, ¿no? la naturaleza del territorio, que observa la naturaleza climática y qué relación tiene con nosotros como seres humanos, pues se han ido construyendo diferentes escuelas, vamos a decir, de conocimiento que diferentes culturas han utilizado. Quizás todos los pueblos tengan algo parecido y quizás en cada uno de esos pueblos, en cada una de esas tradiciones se conocen con nombres diferentes, pero por ejemplo, bueno, pues quizás todos hemos ido o hemos visto, ¿no? Este tipo de varillas, ¿ya? Donde, bueno, pues uno, pues a la hora de utilizarlas, pues generan como un efecto de amplificación, de una energía, de una percepción, ¿no? Y donde la varilla, bueno, pues se mueve y podemos identificar si hay agua subterránea para encontrar un pozo de agua que podamos beber y podamos mantener ahí pues nuestro bueno pues nuestro hogar, ¿cierto? Si no estamos al lado de un río o si el río viene con mucho barro o con mucha tierra, eh, podamos sentir la energía de si encontramos, como se dice, alguna falla, es decir, alguna grieta en ese subsuelo y que a la hora de estar ahí tumbados pues genera un tipo de energía que nos hace sentir incómodos, que nos hace a lo mejor tener ciertas sensaciones de dolor de cabeza o en las mandíbulas, que si hay una corriente de agua y genera un tipo de humedad, ¿no? Pues nuestro cuerpo, los huesos, los riñones van a sentir esa incomodidad. Es decir, que había una tradición que se encargaba, ¿no? de tomar la decisión de dónde establecer ese, vamos a denominar, pueblo, ese asentamiento humano. Pero no solamente elegían el lugar para todo el poblado, para todas las personas, sino que también luego dentro del lugar, pues si nos damos cuenta cuando vamos a las ciudades y sobre todo, digamos, como ciudades más modernas, como pudiéramos verlas en Estados Unidos o en otros lugares como pudiera ser Canadá, Australia, en fin, eh, es más evidente que, por ejemplo, verlo en Europa o que verlo a veces también en algunos barrios, en algunas ciudades de Latinoamérica, ¿no? En toda esa época colonial, ¿no? Se pusieron en práctica este tipo de conocimientos que ahora podemos identificar con mayor claridad, pues nos damos cuenta de que los edificios también estaban colocados en un lugar particular, en un lugar determinado dentro de esas ciudades. Y había incluso a veces, bueno, pues se pueden encontrar ciertas geometrías, se pueden encontrar la orientación de ciertos edificios que se miran los unos a los otros, como puede pasar en Roma, o bueno, en este tipo de, ¿no? de construcciones donde había un entramado en términos arquitectónicos a la hora de, bueno, por desarrollar ese arte, ¿no? de la arquitectura, ese arte del urbanismo, que, bueno, pues a lo mejor nosotros no tenemos ese conocimiento y no sabemos, ¿no? el por qué, bueno, pues los edificios están colocados de cierta manera o porque están conectados de cierta manera, porque están orientados de cierta manera, pero lo que sí sabemos cuando vamos a nuestra casa o cuando queremos buscar una casa o bueno, pues a lo mejor buscamos la orientación que tiene para saber qué tipo, ¿no? de luz vamos a recibir, qué tipo de temperatura vamos a tener dentro de la casa. Vemos, ¿no? a nuestro alrededor cómo es el barrio, identificamos, sí identificamos, digamos, como servicios, pero sin darnos cuenta de forma inconsciente lo que estamos percibiendo es como la energía, cómo nos sentimos en ese barrio, cómo nos sentimos en ese edificio, cómo nos sentimos en esa casa. Es decir, que hay una relación, ¿no? con esa estructura energética de la ciudad y la ciudad está ubicada en ese lugar porque a la hora de construir o poner, como se dice, la primera piedra, pues también hubo una relación en términos energéticos con ese hábitat, con ese entorno. Y se tomaron ciertas decisiones porque tenían ciertas características. Luego esas características se aplican, vamos a decir, como a un plano y se construye una catedral con, bueno, pues no solamente una simbología, que hablaremos más ratito de ello, sino con una orientación, con, bueno, pues con los espacios, ¿no? ordenados o distribuidos de una determinada manera,
por qué se habla en una dirección, por qué el que escucha está en otra dirección, por qué hay, bueno, pues a veces diferencias de alturas entre el que habla y el que escucha. Es decir, hay mucho simbolismo que detrás lleva, ¿no?, esta idea del lugar de poder, ¿ya? Un concepto que según vayamos adentrándonos y según vayamos conociéndolo, pues nos va a permitir generar en nuestra casa ese lugar de poder. Un lugar de poder que lo que va a buscar es contenernos en un patrón o en una estructura energética de vibración que a veces, por el hecho de estar ahí colocados, pues nuestras prácticas se potencian. Y a veces incluso sin tener una práctica, vamos a decir, cotidiana, pues también, bueno, pues el hecho de estar ahí hace que recibamos una energía o que estemos en contacto con una energía, y a veces necesitamos menos tiempo de práctica, por ejemplo, o necesitamos a lo mejor no prácticas tan complejas porque tenemos, vamos a decir, como ese plus de energía o tenemos ese entorno que nos está sosteniendo, nos está manteniendo. Es decir, que nuestro estado de conciencia, nuestra estructura psíquica, nuestra propia, digamos, configuración energética está siendo sostenida por ese lugar en el que nos encontramos. Cuando vamos a un templo, cuando vamos a una catedral, cuando vamos a un lugar donde se hacen rituales o ceremonias, pues a veces el mero hecho de estar en estos lugares genera como una sensación de bienestar, genera como una sensación de placer, genera, bueno, pues un cambio en nosotros que podemos identificar. Y es algo que estamos recibiendo por el hecho de estar ahí. Nos sentimos con una paz interna, o quizás podemos decir que hay ciertos problemas, ¿no?, que teníamos fuera y que a la hora de entrar en este tipo de lugares pues pareciera como si desaparecieran, ¿ya? Entonces nos damos cuenta de que hay una influencia energética de este tipo de lugares. Algo así podemos construir en nuestra casa. Y algo así podemos construir en ese lugar donde estamos trabajando o en cualquier lugar donde estemos interactuando. También puede pasar, y esto también es necesario entenderlo, que a veces, bueno, pues hay lugares que vamos a decir que tienen mucha energía, y a la hora de entrar en ese lugar, a la hora de estar en contacto con ese lugar, pues toda esa energía genera una especie de presión en nosotros y nos puede generar cierto malestar. Es decir, que nuestra configuración interna, nuestro estado de conciencia, nuestra estructura psíquica, nuestro campo energético no sostiene o no tiene las condiciones necesarias para poder permanecer en ese lugar. Y a veces vamos a ciertos lugares en la naturaleza, una cascada, el mar, algo que para nosotros resulte como bien impactante o bien, bueno, pues en términos energéticos, ¿no?, como vamos a decir, como expandido, y cuando entramos en contacto con esa energía, pues en lugar de sentirnos bien con nosotros mismos y mejorar nuestras sensaciones internas, pues nos damos cuenta de que nos empieza a molestar, digamos, nos empezamos a sentir incómodos en contacto con ese lugar o en contacto con a veces esa persona o ese espacio, porque no tenemos las condiciones necesarias para sostener ese, bueno, pues ese contacto, ¿ya? Entonces a veces pues llegamos a un lugar y a la hora, ¿no?, de poder sostenernos dentro de ese lugar, pues necesitamos principalmente dormir, ¿no? Entonces es como que llegamos a un lugar y nuestro cuerpo empieza a sentir esa influencia energética, no nos encontramos muy bien, nos encontramos cansados y al final nos quedamos dormidos. Reconocemos lo cansado que estamos, reconocemos lo que necesitamos, vamos a decir, como descansar y dormir, y lo que está pasando es que mientras dormimos, pues toda nuestra estructura está intentando acomodarse, es decir, está generando un cambio para poder acercarse a ese patrón de vibración, para poder acercarse a, bueno, pues a esa luminosidad que en ese lugar se encuentra. Es decir, que hay un proceso de transformación para poder adaptarnos a ese espacio, a ese lugar, a ese entorno. Si esto no lo respetamos,
pues posiblemente después de un tiempo necesitemos marcharnos, porque no logramos sostenernos en ese lugar. Entonces podemos tener esa experiencia, vamos a decir, de ambos lados, ¿no? Una experiencia que nos haga sentirnos en paz, en tranquilidad, en calma, y una experiencia que nos dé como ciertas sensaciones desagradables o de incomodidad que requieren de un proceso de adaptación para poder quedarnos en ese tipo de ambientes. Algo así pudiéramos entenderlo a través de una imagen que, bueno, luego podemos dejar o puedo compartir en los comentarios, que es una especie de, bueno, pues de gráfico donde podemos observar un, una representación de esta energía, ya que podemos medir a través de los bobbies, que si bien se considera que es pseudocientífica, como muchas de estas cosas, ¿no? Que a veces pues la ciencia eh, bueno, pues tiene su estructura, ¿no? Y tiene su metodología, y a veces, bueno, pues hay ciertas cosas dentro de este mundo que llaman pseudocientífico o esotérico o místico, pues no entran dentro de esas estructuras, ¿no? Científicas, pero hay cosas que a día de hoy no nos podemos explicar, y eso no significa que no existan o que no estén ahí, ¿no? Igual que pasaba con la gravedad, pues aunque no supiéramos el porqué o no hubiera una bueno, pues ley o una, digamos, como norma establecida, o lo que se conoce, bueno, pues no estaba, ¿no? Descrita esa fórmula mágica, ¿no? Que nos explicaba el proceso de la gravedad, pues eso no significaba que las cosas estuvieran, ¿no? Como sostenidas, ¿no? Ingrávidas. No, no, la gravedad tenía efectos sobre los objetos, ¿no? Aunque no lográramos explicarlo y desconociéramos que existía eso que ahora llamamos gravedad. Entonces a día de hoy hay muchas cosas que también están ahí, que las percibimos, que como seres sintientes, bueno, pues tenemos acceso, ¿no? A través de nuestros sentidos sensoriales y extrasensoriales a esa parte, ¿no? De la realidad, y a veces, bueno, pues el mundo científico quizás no le ha puesto la atención, o quizás a día de hoy, en términos ya sean científicos o tecnológicos, pues no logramos, ¿no? A lo mejor explicar o conocer en mayor profundidad esto que percibimos, como digo, a través de estos sentidos sensoriales, extrasensoriales, esta intuición, este campo electromagnético que nos está hablando constantemente. Entonces esta cala de bobbies nos muestra, ¿no? Como un, bueno, pues vamos a decir como un patrón, como digo, es una representación, ¿no? Donde, bueno, pues se considera que hay un, bueno, pues un tipo de energía, ya, o una cantidad o una cualidad de la energía donde es óptima para el desarrollo de la vida humana, que esa energía, si desciende, pues empiezan procesos de descomposición, como puede pasarle a una planta, a una fruta, al cuerpo, digamos, a la hora de vivir su proceso de envejecimiento, ¿cierto? Y bueno, pues si va cayendo esa energía, pues aparecen otro tipo bueno, pues ya no es un proceso degenerativo, sino que aparece una sensación de molestia, una sensación de incomodidad, o un tipo de enfermedad, o la posibilidad de que, bueno, pues en ese hábitat energético pues vivan ciertos, vamos a denominarlos parásitos, o ciertas, digamos, formas de vida que no vienen, digamos, como a ayudar a preservar, en este caso, nuestra vida. Es decir, que pudieran ser, bueno, pues patógenos, ¿ya? Por el contrario, si observamos esta cara de bobis hacia un lugar ascendente, pues empezamos a identificar lugares que se consideran sagrados, o lugares que se consideran santos, o incluso personas o objetos que tienen, bueno, pues un mayor grado de vibración, y que generan, ¿no? Pues otro tipo de sensación a la hora de encontrarnos en ese lugar. Cuando vamos a una ciudad y vamos a lo que se conocen como suburbios, o lo que se conocen barrios bajos, o en fin, este tipo de lugares, pues
hay una energía, ¿no? Y nuestro cuerpo rápido pues se pone en alerta porque identifica cierto grado de peligro, los aromas son diferentes, el tipo de luz, ¿no? Cómo nuestro cuerpo empieza, ¿no? A transfigurarse si pasamos mucho tiempo en este tipo de lugares, si bebemos un tipo de agua, si comemos un tipo de alimento, va a generar un impacto en nosotros que se va a hacer visible, ¿ya? Y va a hacer que nuestra energía, bueno, pues oscile, ¿no? Ya sea que aumente, ¿no? En el caso de la alimentación y, bueno, pues en este sentido ya os contaré el próximo taller que vamos a ver sobre alimentación consciente, ¿ya? Pero, por ejemplo, en relación a la alimentación, pues no es lo mismo comer una fruta fresca, una fruta madura, que comer una fruta que ya está en un proceso de, bueno, pues con cierto grado de putrefacción o con cierto grado, digamos, como, bueno, pues de descomposición, ¿ya? Entonces va a haber alimentos que pudiéramos clasificar, ¿no? En este sentido, ya como un alimento que va a generar un cambio en aquello que se conoce como epigenética. Que no vamos a hablar el día de hoy de todo esto, pero sí poder al menos conocer que el tipo de ropa que utilizamos, pues no es lo mismo utilizar una ropa que tiene un tipo de energía o que a la hora de relacionarnos con esa ropa representa para nosotros algo, ¿no? Que podríamos decir que nos da energía o que representa algo que podemos asociar a elevado, o si nos vestimos con una ropa que la asociamos a algo que, bueno, pues digamos tiene menos cantidad o cualidad en su energía y vemos, ¿no? Cómo está oscilando en esta escala que os decía de los bodies. Hay gente que utiliza, por ejemplo, bueno, pues péndulos, yo tengo aquí el mío, ¿ya? Y utiliza péndulos para ver cómo está el nivel de energía de la casa, cómo está el nivel de energía de un lugar o el de una persona. Y en función de, bueno, pues de ciertas características, pues igual que os enseñaba antes las varillas, ¿no? Ahí tengo una brújula de una brújula china, ¿no? De Feng Shui. Es decir, que hay diferentes maneras de poder como llegar a observar qué calidad, ¿no? Tiene esa energía y por consiguiente cómo pudiera, ¿no? Bueno, pues hacer una intervención para mejorar esa energía. Las geopatías, que se denominan, ¿no? A través de fallas o de corrientes de agua, están ahí ya, se conocen, ¿no? Y uno puede identificarlas en la naturaleza. Quizás no sea tan fácil identificarlas en una ciudad si uno no tiene cierto conocimiento, pero sí sabemos que existen, que están ahí y que las, bueno, pues las tenemos que tener en cuenta a la hora de establecernos en nuestro lugar de poder. Un lugar de poder que a veces pues puede estar asociado a un árbol, y sabemos que cada vez que nos arrimamos a ese árbol, pues genera una relación con nosotros de bienestar, de satisfacción, y a lo mejor es el árbol, como le pasó a Buda, que se sienta, ¿no? Y dice, de aquí no me levanto hasta que no me ilumine. Pues a lo mejor si hubiera tomado esa decisión en otro árbol, pues a lo mejor ese proceso no hubiera ocurrido. Si hubiera tomado la decisión en otra ciudad o en otra, digamos, localización geográfica, pues a lo mejor ese proceso no hubiera ocurrido. Es decir, que había una unión de esa información interna, como puede ser, ¿no? Cuando observamos el proceso de germinado de una semilla, ¿no? Hay una información interna en esa semilla, en nosotros, que inevitablemente va a tener que estar en resonancia o va a tener que estar alineada con esa información que hay fuera. Si esa semilla, por ejemplo el arroz, pues lo sembramos en un desierto y no le ponemos agua, por más que sea la mejor semilla de arroz, no vamos a construir un arrozal, no vamos a poder recoger o recosechar el arroz que hemos plantado. Esa semilla no va a germinar. Es decir, que vamos a identificar, ¿no? Un proceso interno, como estábamos hablando, ¿no? De ese estado de conciencia, de esa estructura psíquica, de nuestra propia configuración energética. Y en el primer encuentro y en este segundo encuentro estamos viendo, ¿no? Estamos viendo cómo, antes de empezar a mover, ¿no? Ciertas cosas en nuestro mundo interno, vamos a acomodar, vamos a mejorar, vamos a preparar el espacio donde nos vamos a desenvolver, donde vamos a vivir, donde vamos a desarrollar, ¿no?
pues todos estos procesos de cambio que este pez koi vive a la hora de dirigirse a esa puerta del dragón y bueno, pues transformarse, ¿no?, en esa esencia divina que habita en su interior y que necesitamos hacer emerger. Pero claro, a veces realizamos ciertas cosas y a la hora de emerger esa energía, pues se encuentra en un ambiente que no es favorable. De ahí que a veces también necesitemos, bueno, pues conservar ciertos cambios en nuestro interior antes de mostrarlos o de sacarlos, ¿no? Muchas veces se dice que no le cuentes a nadie tus proyectos, ¿no? Porque pueden ser que no salgan. ¿Por qué? Porque a lo mejor si los sacamos antes de tiempo, pues esa influencia energética no acompaña, ¿no?, al logro de esos objetivos. Entonces necesitamos incubar, necesitamos sostener nuestro movimiento antes de, bueno, pues dejar que salga a la luz. Entonces, antes de que nuestra naturaleza interna pueda generar ese despliegue, pues vamos a realizar estos cambios. Como vimos el otro día, estamos vaciando, ordenando y limpiando nuestro lugar y el día de hoy vamos a potenciar nuestro lugar. Entonces sabemos que el espacio, bueno, pues tiene ciertas características que podemos identificar en términos de geopatías, ¿ya? Y bueno, podemos tener un estudio, yo los hago y los sigo haciendo, ¿no?, de lugares, ¿no?, para ver, ya sea con, bueno, pues la radiestesia o ya sea con este concepto o esta sabiduría del pueblo chino como pueda ser el Feng Shui. El caso es que podemos ver esas geopatías del lugar, tratarlas y bueno, pues generar armonía en el lugar donde nos encontramos. Porque a veces, bueno, pues no podemos cambiar el lugar donde nos encontramos y lo que necesitamos es, ¿no?, equilibrar y armonizar el lugar donde nos encontramos. Podemos a la hora de, bueno, pues generar una estructura de alta vibración, mantener, lo hablamos el otro día, ¿no?, pues el orden, la limpieza y mantener el espacio vacío de todo aquello que no forma parte de nuestro camino. El día de hoy vamos a entender que podemos utilizar ciertos objetos, ¿no? Aquí tengo uno detrás mío y bueno, pues todo mi espacio tiene diferentes objetos que vienen a enriquecer en términos energéticos, vienen a potenciar en términos energéticos el lugar. Podemos entenderlo con el concepto de altar. Cuando nos relacionamos con un altar, pues sabemos que en el altar hay algo, unas imágenes, unos objetos que representan un lugar, ¿no?, distinto al que yo me encuentro. Y un lugar a la hora de, bueno, pues mantener esa relación de tierra a cielo, pues consideramos que son cosas que están más elevadas que nosotros. Entonces lo ponemos en un altar, ¿no? Hay veces que ese altar, pues para ciertas culturas pueden ser montañas, ¿no? Las veces que he tenido la oportunidad de ir al Himalaya y estar allá, no solamente en los templos, sino también subiendo, ¿no?, y haciendo ascensiones, pues uno se da cuenta de que esas montañas, ¿no?, esos apus, como lo pueden llamar en algunas zonas de aquí de los Andes, bueno, pues se consideran sagrados porque están en un lugar, ¿no?, y desde ahí nos miran, desde ahí se relacionan con nosotros, o nosotros nos relacionamos con ellos. Entonces podemos reconocernos chiquitos frente a ese tipo de estructuras que llamamos montañas o cordilleras. Es decir, que es una manera de tomar conciencia de que al fin y al cabo pudiéramos decir que somos un punto prácticamente insignificante en mitad de todo este multiverso, que a veces se nos olvida, ¿no? Y nos damos esa importancia personal que hablamos en el rincón del Zen-Mi, donde, bueno, pues nos desconectamos, ¿no?, del entorno en el que nos encontramos y vamos con superioridad a la hora de relacionarnos con los animales, a la hora de relacionarnos con las plantas, con los espacios, con otras personas y a veces incluso sin darnos cuenta con nosotros mismos, ¿no? Nos miramos frente al espejo y no nos vemos, no nos reconocemos a nosotros mismos, vemos la imagen que hemos creado de nosotros mismos. Entonces, bueno, pues este concepto de altar a veces nos lleva como a tomar conciencia del lugar donde nos encontramos, ¿no? Pero este concepto de altar, como digo, bueno, pues lo que representa o lo que simboliza, pues es todo aquello,
todo aquello que para mí, bueno, pues tiene un significado, si queremos entenderlo, espiritual o divino, y lo puedo representar, bueno, pues a través de geometrías, a través de imágenes, a través de colores, a veces también a través de aromas, a la hora bueno, pues de utilizar velas o algo que ilumine o que mantenga o que sostenga ahí esa luz, ¿no? Quizás yo me pueda perder en un momento del camino y olvidarme y distraerme, pero que al menos haya una luz, ¿no? Que esté ahí, ¿no? Como se utiliza como símbolo en los Juegos Olímpicos, como se utiliza, bueno, pues al inicio, ¿no? De muchas ceremonias, o si vamos a templos o a lugares sagrados para algunas culturas, algunas tradiciones, pues hay esa vela, esa luz que no se apague, ¿no? Hay alguien encargado de ese fuego, un fuego que antes pudiera estar asociado en la casa, ¿no? A la hora de mantener el fuego del hogar, que bueno, pues hay que sostenerlo, ¿no? Y para sostenerlo, pues hay que preparar la leña, hay que estar pendiente del fuego, de que la leña esté seca, por consiguiente hay que cuidar la leña, ¿no? Saberla guardar, meterla, ¿no? Y estar ahí pendiente. Entonces es como una guagua, un recién nacido, ¿no? Donde uno no puede dormirse por 6 7 8 horas tranquilamente, ¿no? Porque el fuego se apaga. Quizás a día de hoy pues haya mecanismos, ¿no? Donde uno lo deja y sin estar en casa se pone sola, lo que se llama calefacción, pero venimos de una época donde había que sostener el fuego, ¿no? Y sostener el fuego era una responsabilidad, porque eso nos daba, bueno, pues la posibilidad de mantener la temperatura corporal. Cuando hay temperatura corporal y hay un calor, ¿no? De hogar, que se dice, pues el ánimo cambia, ¿no? Y somos más sociables, somos más extrovertidos, las cosas las tomamos con mayor liviandad, bueno, porque hay un ambiente, un entorno que es propicio ya para encontrarnos a nosotros mismos con este tipo de cualidades, ¿no? Y interactuar entre nosotros pues desde este bienestar. Pero ese fuego, pues a día de hoy, pues sí, lo podemos representar con una vela, pero evidentemente pues va a ser un fuego que va a estar en nuestro interior, ¿no? Y de ahí, ¿no? Que, bueno, pues luego sostengamos ciertas prácticas, ciertas técnicas, iremos viendo en próximos encuentros, que al fin y al cabo lo que mantienen es ese fuego encendido, que lo puedo entender como una conciencia, una atención plena, una presencia en mi vida, sin que la mente ande divagando y el cuerpo haciendo una cosa y la mente en otra, y mi cuerpo emocional, bueno, pues latiendo, ¿no? En una experiencia que quizás no es la que se encuentra uno viviendo en este presente. Es decir, que podemos utilizar una vela, pero no por el mero hecho de encenderla van a pasar cosas. Hay que encenderla con cierta intención. Y con esa intención es que vamos a colocar esos objetos de decoración. Es decir, que si yo coloco objetos de decoración y lo único que estoy haciendo es embelleciendo en términos externos, es decir, como generando una apariencia, veremos otro encuentro donde vamos a hablar de estas características, pues eso que yo voy a ver o eso que voy a consumir a través de mis ojos o a través del tacto o a través, como digo, del olfato, del aroma, si la intención que tuve era una intención ornamental y bueno, pues a poco más que era como para embellecer, como digo, de forma superficial, pues en términos energéticos el impacto que me va a generar todo eso va a tener cierta liviandad. En cambio, si yo pongo esa intención en ese objeto cuando lo colgo, pues cada vez que lo veo voy a recordar, ¿no? Esa intención con lo que lo colgué. Entonces así podemos pintar la casa. ¿Que puede haber simbología en los colores? Tal vez sí, cada uno puede encontrar su propia simbología. Entonces, si para mí este color significa esto, pues más allá que cierta escuela diga que significa otra cosa, pues si yo soy honesto conmigo mismo y utilizo ese color, cada vez que esté en ese espacio con ese color, pues voy a estar en contacto con eso que representa para mí. Es decir, que los objetos se van a convertir en un símbolo que nuestra estructura psíquica de nuestro subconsciente va a identificar, ¿de acuerdo? Y eso a veces hace que pues ese color que para nosotros representa esa divinidad, pues nos va a llamar la atención cuando entremos en una tienda, cuando entremos a un
local cuando veamos a una persona que está vestida con alguna prenda que lleva ese color y nos vamos a relacionar desde esa simbología. Y inevitablemente, de forma inconsciente, todos hacemos este tipo de relación con la realidad. Es decir, que a lo largo de ir creciendo, de ir avanzando como sociedades, como colectivo humano, hemos ido interiorizando ciertos símbolos que antes estaban en la naturaleza. Si llegábamos a un lugar y las plantas tenían ciertas características y el suelo tenía ciertas características, pues aunque no supiéramos qué estaba pasando, sabíamos que no era un lugar propicio para pasar la noche. Si olía el lugar de cierta manera, sabíamos que ese lugar no nos iba a generar cierta comodidad o que había cierto peligro, ya fuera porque había una descomposición de un animal que estaba muerto o porque hubiera la presencia de otro animal y estaba ahí, ¿no? Bueno, pues habitando en el entorno porque ahí estaban, ¿no? Sus marcas, ¿no? Donde generaba, ¿no? De forma consciente, bueno, pues una representación de su lugar de poder, ¿no? Entonces, este es mi lugar, este es mi espacio y lo marco, ¿no? Entonces uno llegaba a ese lugar, olía y se daba cuenta de que estaba entrando, ¿no? Al espacio o al lugar de poder de, en este caso, un animal. Bueno, pues ese tipo de cosas que pasaban en esas épocas las hemos ido interiorizando, las culturas, las religiones, bueno, todo el mundo de las creencias que tenemos en nuestra estructura psíquica, aunque a día de hoy no creamos en algunas de ellas, pues esa herencia cultural, ese inconsciente colectivo se encuentra en nosotros y bueno, pues hay ciertos objetos, ciertas formas, ciertos colores que representan algo para nosotros y cuando se enciende una luz roja en mitad de la ciudad, pues sabemos que nos tenemos que parar, ya sea que vayamos caminando, que vayamos en auto, es decir, que es un símbolo que lo tenemos integrado, no nos tiene que decir nadie lo que significa, ya lo conocemos. Y hay otros símbolos que aunque no los conozcamos de forma mental, hay en nosotros como una resonancia de la intención con la que se colocó ese símbolo. Entonces a veces vamos a otras culturas, ¿no? Y aunque no estemos bueno, pues relacionados con esa simbología, podemos sentir o percibir esa simbología y lo que puede transmitir para nosotros, ¿no? Entonces, esa relación podemos utilizarla a la hora de construir nuestro lugar de poder, ¿no? A la hora de elegir desde una sartén, a la hora de elegir una plancha, a la hora de elegir, bueno, pues qué tipo de marca de productos compro, qué tipo de objetos voy a meter en mi casa. No va a ser lo mismo tener, no la marca como tal, aunque las marcas evidentemente hacen todo este tipo de estudios, ¿no? Y hay, bueno, pues características que se quedan en términos energéticos, pues hay impregnadas en esos objetos que vamos a consumir, que vamos a utilizar, ¿no? Entonces hay una calidad, ¿no? En todo aquello que va a ir impregnando en términos energéticos el lugar donde nos encontramos. Entonces, si utilizamos un tipo de cubertería a la hora de comer, pues las sensaciones en la mano, bueno, pues va a ser diferente ese momento de la comida. Si vamos a utilizar un tipo de plato, pues va a ser distinta esa comida. Si además utilizamos un tipo de producto porque lo hemos ido a comprar a un lugar, porque lo tenemos guardado de cierta manera, es decir, estamos no solamente utilizando objetos, sino que nos estamos relacionando con energía. Va a pasar lo mismo cuando vayamos al dormitorio, ¿no? Cuando observamos las sábanas, cuando observamos el colchón, cuando observamos los muebles, cuando observamos los libros, cuando observamos todo lo que tenemos en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo o en aquellos lugares donde, bueno, pues nos desenvolvemos, todo eso va a generar un impacto energético. Lo estamos, vamos a decir, como consumiendo a través de los sentidos, pero también lo estamos, digamos, percibiendo a través de nuestra estructura energética. Cuando entramos en la casa, pues, bueno, si hemos ido caminando, ¿no? por la calle, por la ciudad,
bueno, pues pudiéramos decir que tenemos una ropa, ¿no? Una ropa que se ha ido impregnando con toda la energía de la ciudad, con conversaciones, nos hemos sentado en lugares, ahora con el tema de la pandemia creo que estas cosas han hecho muy evidentes para todos, ¿no? Entonces uno llega a un lugar y uno no sabe quién estuvo antes, ahora vamos con el alcohol gel y tal, pero antes esa relación ya estaba ahí y los que tomaban conciencia de ello pues a veces a la hora de sentarse en el metro, en un autobús, a la hora de entrar en un local, pues podían percibir esa energía de un otro que había estado o podían percibir la energía de una situación que había ocurrido y preferían no entrar, dejarlo para otro día. Entonces, bueno, pues también su planificación de actividades estaba sujeta a ciertas cosas que a veces no tenemos el control sobre ellas, ¿no? Entonces, con esta energía prefiero no entrar y hoy no voy a entrar aquí a comprar, o hoy no voy a entrar aquí a hacer este trámite. Con esta energía hoy no me voy a relacionar con esta persona, o con esta energía directamente hoy no voy a salir de casa. Entonces es como que uno puede ir identificando estas cosas para, bueno, pues que sea un agente, ¿no? Un agente que nos vaya a través de esa intuición, a través de esa percepción, vamos a decir, extrasensorial o incluso sensorial, pues que podamos ir modulando, ¿no? Esa voluntad de hacer o de manifestar o de vivir o de transitar, de experimentar nuestra vida. Como decía, si salimos a la calle y todas esas cosas, ¿no? Pues están ahí y vamos a entrar, pues bien pudiéramos entender que a lo mejor esa ropa con la que nos hemos desarrollado bueno, pues en nuestro día, llegamos a la casa y a lo mejor no es la ropa con la que me voy a ir a sentar a ver una película, con la que me voy a sentar a comer. Es decir, que voy a generar un acto donde toda esa energía la dejo, ¿de acuerdo? Llego a mi espacio de poder y utilizo un tipo de ropa que a lo mejor ni siquiera utilizo cuando salgo a la calle, o a lo mejor sí, pero bueno, pues hay un proceso, ¿no? Que se puede considerar como la lavo, la limpio. Es decir, que estoy sacando esa energía antes de meterla a la casa. Entonces, va a haber una ropa con la que puedo desenvolverme en el mundo de fuera y va a haber una ropa con la que me voy a desenvolver en el mundo de dentro. No voy a entrar con los zapatos. Cuando uno va a Japón, por ejemplo, o cuando va a estos países asiáticos, pues todo el mundo se descalza y deja los zapatos fuera de casa. Es que ni siquiera entran en casa a descalzarse. Hay un lugar específico para quitarse la chaqueta, paraguas, un gorro, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que no vayamos a necesitar dentro de la casa se queda, ¿no? En ese espacio, y es un recibidor, el concepto lo dice, ¿no? Entonces llego al recibidor, saco la ropa, pero en realidad lo que estoy haciendo es dejando toda esa energía que traigo de la calle, ¿no? Entonces se voy cubierto la cabeza, se voy cubierto el cuerpo, como digo, los zapatos, los pies, pues esas prendas se quedan en el recibidor. Y yo paso a la casa y no entro esa energía dentro de la casa. A día de hoy esas cosas, pues en términos prácticos, vamos a decir que ya no se tienen en consideración y ya el recibidor no está fuera de la casa, a veces está dentro y a veces ni siquiera existe esa estructura, ¿no? Arquitectónica dentro, ¿no? De un diseño, eh, bueno, pues en este caso de un hogar o de una casa, ¿no? El arquitecto, los planos no consideran a lo mejor estas cosas porque van a aprovechar el espacio en términos prácticos desde una mentalidad, lo habíamos descrito en los módulos anteriores, materialista. Entonces, esta mirada esotérica, donde vamos a ver la energía con un péndulo y demás, pues quizás no está, ¿no?, incorporada en esa conciencia de ese arquitecto, de ese proyecto, y las casas pues no tienen estos espacios. Pero quizás nosotros sí lo sabemos y podemos generar, bueno, pues a la entrada un lugar donde represente ese acto, donde esa energía se pueda quedar ahí y no la pasemos dentro de la casa. No vamos a caminar por la casa con los zapatos de la calle, no vamos a lavar las manos. Es decir, va a haber una serie de cosas que podemos hacer para preservar la energía del lugar, ¿de acuerdo? No contaminar, que a veces esa contaminación no tiene por qué tener una connotación de oscuridad o de
digamos, de mala vibra, que podríamos decir, ¿no? Simplemente que no es a lo mejor la energía con la que yo me relaciono conmigo mismo o la energía que me hace sentirme cómodo en mi espacio. Entonces hay una especie de mestizaje energético, es decir, que entro diferentes energías y al final eso que quería ordenar en términos de materia, pues no lo respeto en términos de energía. Y eso a la larga lo voy a ver. Me va a costar más mantener un espacio limpio, me va a costar más mantener un espacio ordenado, me va a costar, me va a costar sostener el lugar con unas características porque estoy dejando entrar una energía que va a precipitarse y va a materializarse, se va a manifestar, ya sea que se manifieste en la descomposición de un alimento, en la de, bueno, pues cómo se deteriora un tejido, un mueble, en el aroma del ambiente, se va a quedar impregnada toda esa energía, ¿ya? Entonces son actos que según vayamos entendiendo todo este concepto, cada uno puede ir aplicando y puede ir generando su propio manual. Es decir, que podemos tener un manual, sí, y aplicarlo, ¿no? En términos así como lógicos, mentales, racionales, pero también podemos construir nuestro propio manual en términos intuitivos. Entonces, ese lugar de poder, ¿de acuerdo? Pues si yo tengo un lugar donde me voy a sentar para disfrutar, relajarme y entretenerme, pues ese lugar va a tener unas características energéticas muy diferentes a un lugar donde me voy a sentar a leer, a reflexionar, eh, a meditar o a escuchar música. Es decir, que ahí puedo encontrar otros, ¿no? Digamos, elementos energéticos que me van a acompañar a esa actividad. Voy a tener un espacio donde voy a ir a descansar, a quedarme dormido, voy a tener un espacio, es decir, que ese lugar donde me encuentro puede tener diferentes espacios, ¿no? Donde quede marcado cuál es la actividad que voy a, digamos, realizar en cada uno de ellos. Y a veces si no tengo esos espacios donde pudiera, ¿no? Generar diferentes actividades, lo que sí puedo hacer es representarlo, ¿ya? De alguna forma. Entonces, para leer un libro me siento en una silla o para ver una película me siento en otra y para meditar me puedo sentar en otra. Y si por ejemplo no tengo esos tres lugares donde poderme sentar, el que se sienta sí puede ser diferente. Entonces a lo mejor puedo dejar reflejado ese cambio de quién voy a ser yo en relación a la actividad que voy a realizar a través de una ropa. Entonces puedo tener una ropa para meditar, puedo tener una ropa para, bueno, pues relajarme y ver una película, o puedo tener una ropa para reflexionar, leerme un libro, tomar notas o avanzar en un proyecto y estar ahí como estudiando. O, es decir, que a lo mejor el espacio pudiera ser incluso el mismo, pero sí dejo representado a través de la ropa que utilizo, ¿ya? En qué lugar me encuentro. Cuando vamos a la ciudad, pues nos damos cuenta de que eso es más fácil de verlo, ¿no? Tenemos una biblioteca, tenemos una sala de cine, tenemos un parque donde podemos salir a caminar, es decir, que esos espacios dentro de las ciudades están ubicados. Cuando uno va a una ciudad y quiere valorar, ¿no? La calidad de vida de la ciudad, pues tiene en consideración todo este tipo de cosas, ¿no? Algo así podemos hacer dentro de nuestra casa, ¿no? Cómo están conectados los lugares, ¿no? Si tenemos cosas que pueden generar ruido o disonancia, lo habíamos visto el otro día, entonces vaciamos, ordenamos y limpiamos, pero a la hora de qué cosas voy a tener en el lugar, todo puede ser un símbolo, todo puede ser una representación de algo que a mí me mantenga o me sostenga en un buen estado de ánimo, en una buena vibración, en una buena onda, que me recuerde ese sentido de la vida, bueno, pues que genere una influencia que yo considere que aumenta o incrementa mi nivel de energía. Que cuando llegue alguien, pues el mero hecho de estar en el lugar, ya sea transformador, ya sea pacificador, ya sea, bueno, pues un momento de sanación, de reconexión, que por el hecho de estar aquí sentado y aunque no estemos hablando de nada, solamente por venir a verte un ratito, pues
ya me voy en otra, ¿no? Se me fueron las penas, se me fueron las angustias, se me fue la preocupación. Quizás luego regreso a la casa y no me doy cuenta, ¿no? Y tengo objetos que, bueno, pues me recuerdan a esta persona, tengo objetos que me recuerdan a esta época de la vida, tengo objetos que representan, pues no lo mismo, ¿no? Tener un Cristo, por así decirlo, eh, en una imagen donde está en ese pozo conversando con sus discípulos y, y con unas facciones, ¿no? Amistosas, agradables, compasivas, ¿no? Que tener pues, la misma cara del Cristo llorando, sufriendo y sangrando. Pues evidentemente cuando lo vea me va a generar un impacto muy diferente. No es lo mismo ir a una imagen, ¿no? de Buda sonriendo, brillando, iluminando, que ver, ¿no? Bueno, pues una imagen con calaveras, ¿no? Y medio oscuro y con colmillos y pues está claro que el impacto, ¿no? Va a ser diferente. No es lo mismo estar en una casa con las paredes pintadas que estar en una casa con las paredes bueno, pues que se están descomponiendo, ¿no? O que no están ni siquiera como la casa terminada. Cuando uno esté ahí, pues es como que está recordando que todavía le queda por hacer, todavía le queda por hacer y no está terminado, no está terminado. Y eso a veces solamente el hecho de estar ahí ya es cansador, es agotador, ¿no? Y uno no sabe por qué no le da la vida para más cosas y resulta que es que el ambiente, ¿no? Lo está tirando para abajo. Y a veces son cosas que, bueno, pues no tienen una implicación grandiosa, pero le podemos poner ese tipo de delicadeza, ese tipo de atención, de intención, ¿no? Y construir un ambiente que, bueno, pues suba la energía a la hora de, digamos, incrementar o amplificar nuestra energía, pues rápido vamos a tener más motivación, rápido vamos a tener más imaginación, más ingenio, bueno, vamos a ser más proactivos. Entonces cosas que a lo mejor no logramos concretar o concluir, pues de esta manera, sin darnos cuenta, bueno, pues nos estamos ayudando a nosotros mismos a lograr ciertos objetivos. Entonces podemos ir transformando el lugar, ¿no? Y podemos generar esos actos de concientización donde, bueno, pues a través de esta simbología, ¿no? Ya sea que utilicemos una ropa, ya sea que utilicemos unos colores, ya sea que hagamos una distribución del espacio, del lugar, donde le demos una intención, ¿no? De un por qué, un para qué, y seamos coherentes con nosotros mismos a la hora de disfrutarnos en esos espacios, vamos a ir generando esto que denominamos nuestro lugar de poder. Que cuando no lo tenemos en casa, pues no vamos a hacer dependientes de ir afuera a buscarlo, ¿de acuerdo? Y a veces, pues bueno, pues ese quedarse en la casa puede ser tan agradable que a veces, bueno, pues hay ciertos lugares que ya no van a ser necesarios en nuestra vida, ¿de acuerdo? Y si vamos a ellos, ya no va a ser la misma intención de ir a visitarlos. Es decir, que vamos a ir para disfrutar o para compartir nuestro bienestar, no para ir a buscarlo, o a encontrarlo o a recuperarlo. Entonces nuestra vida empieza también a cambiar, digamos, ese modus operandi, es decir, que salí al mundo exterior de mi lugar de poder para buscar un tipo de sensación que a lo mejor no estaba encontrando en mi casa, en mi hogar, no estaba encontrando en mi mundo interno, entonces salí afuera a encontrarlo, una terapia, un viaje, bueno, una actividad y resulta que tenía la intención de encontrar todo aquello y ahora si lo tengo en mi casa, por así decirlo, si lo tengo en mi templo, bueno, pues cuando salga no voy a ir a buscar ese tipo de experiencias a través de una necesidad o a través de una carencia. Va a haber otra relación con la vida. Así que bueno, esta es la idea general de este concepto de nuestro lugar de poder, ¿de acuerdo? Ya sabéis que preguntas, dudas, reflexiones las podemos, bueno, pues dar atención en la sección de los comentarios, ¿ya? Y como os decía, bueno, pues a través del encuentro de hoy vamos a tener un encuentro donde en ese lugar de poder, bueno, pues vamos a darle atención a esa alimentación consciente. Ya veremos, ¿no? Cómo nos podemos alimentar o de qué manera nos podemos nutrir, ¿de acuerdo? Haremos encuentros para generar ciertas prácticas dentro de nuestro lugar de poder. Entonces, bueno, iremos avanzando en toda esta, digamos, como
un estilo de vida, ¿no? Psicoeco, bioecología. El caso es que, bueno, vamos a ir abordando todos estos temas para ir enriqueciendo nuestro día a día, para ir nutriéndolo, pero antes de, como decía, de generar una práctica de meditación o generar una rutina, vamos a cuidar nuestro lugar, nuestro espacio. Ya vimos la semana pasada el tema del vaciar, ordenar, limpiar, y a día de hoy vamos a ir entendiendo este concepto de nuestro lugar de poder y cómo cada uno en nuestra casa puede ir construyendo ese lugar de poder, cómo se puede ir empoderando, ¿no? En su casa para sentir ese poder también en su mundo interno, y que todas esas prácticas, esas técnicas, cuando las vayamos a incorporar, bueno, pues las desarrollemos en un lugar que nos acompañe, nos cobije y nos dé la tranquilidad, ¿no? Y en términos energéticos, la vibración necesaria para potenciar esa intención de incorporar esos elementos a nuestra vida cotidiana. Así que sin más, el día de hoy lo dejamos hasta aquí. Ahí os notificaré de los próximos encuentros. Nos seguimos viendo. Muchas gracias a todos por pasar el rato juntos.